Una pareja desapareció el día de su boda en 1987, dejando a sus familias desconsoladas y buscando respuestas. Pero 12 años después, sus anillos de boda fueron encontrados en la caja fuerte de una casa de empeños, y lo que este descubrimiento reveló lo cambia todo. La costa de Málaga resplandecía bajo el sol de la mañana del 18 de julio de 1987. El cielo despejado prometía un día perfecto para una boda. Mercedes López, maquilladora de las celebridades locales, subía por la avenida arbolada de El Limonar, admirando las elegantes villas de la alta sociedad malagueña. A su lado, Pilar Gómez, estilista de renombre, sostenía un maletín con sus mejores herramientas. Las rejas de Villa Carmen, residencia de la familia Martínez, se abrieron automáticamente para recibirlas. Carmen Ruiz, con un elegante vestido azul marino que había escogido cuidadosamente para la ocasión, las esperaba en el recibidor con una sonrisa nerviosa. «Buenos días, señoras. Isabel debe estar terminando de ducharse. Subiré a avisarle que ya han llegado», dijo Carmen, dirigiéndose hacia la escalera de mármol que conducía al segundo piso. Mercedes y Pilar intercambiaron miradas de complicidad. Habían preparado a decenas de novias y reconocían la ansiedad maternal típica del día más importante en la vida de una hija. Mientras esperaban, observaron los detalles de la mansión: fotografías familiares, premios jurídicos del juez Antonio Martínez, diplomas universitarios de Isabel. En el piso superior, Carmen llamó suavemente a la puerta de su hija. «Isabel, las chicas ya están aquí». El silencio que respondió no la alarmó inmediatamente. Volvió a llamar, esta vez con más fuerza. «Isabel, vamos a llegar tarde si no empezamos ya». Tras otro silencio inquietante, un escalofrío recorrió su espalda. Carmen rebuscó en su bolsillo la llave maestra. Con manos temblorosas, abrió la puerta del dormitorio de su hija. La cama estaba perfectamente hecha. El vestido de novia colgaba intacto en su funda protectora junto al armario. El neceser de maquillaje de Isabel permanecía cerrado sobre el tocador. No había signos de que hubiera dormido allí. Al mismo tiempo, en la residencia de los Hernández en Pedregalejo, María descubría con horror que su hijo David tampoco estaba en casa. El smoking que debía usar en pocas horas seguía colgado en su percha, y su reloj Rolex, regalo de compromiso de los Martínez, descansaba sobre la mesita de noche. Francisco Hernández, empresario hotelero de rostro habitualmente seguro, marcaba frenéticamente los números de los amigos más cercanos de su hijo. «¿Has visto a David esta mañana? ¿Te llamó ayer?» Su voz, normalmente controlada, revelaba un pánico creciente con cada llamada infructuosa. Antonio Martínez llegó al apartamento de Isabel en tiempo récord. Los vecinos lo vieron bajar del coche oficial con el nudo de la corbata deshecho y el rostro desencajado. Dentro, encontró el apartamento impecable, con las maletas para la luna de miel preparadas junto a la puerta. Nada indicaba una salida precipitada o forzada. Su hija, simplemente, no estaba. A las 11:30 de la mañana, cuando los invitados ya ocupaban los bancos de la Catedral de Málaga y el organista había comenzado a tocar los primeros acordes, Antonio Martínez subió al altar con paso vacilante. El murmullo expectante se convirtió en un silencio sepulcral cuando, con voz quebrada, anunció: «Ha ocurrido algo grave. Isabel y David han desaparecido». La confusión se apoderó del recinto sagrado. Los invitados intercambiaban miradas de incredulidad mientras abandonaban lentamente la catedral. En los corrillos exteriores, las especulaciones crecían. ¿Se habrán fugado juntos? ¿Habrán tenido miedo al último momento? ¿Un accidente, quizás? El comisario Javier Mendoza recibió la noticia en su despacho de la comisaría de la Alameda Principal. Amigo personal del juez Martínez, no dudó en tomar el caso bajo su supervisión directa.
Quiero que revisen las grabaciones de todas las cámaras de seguridad de bancos y comercios cercanos a ambas residencias. Contacten con aeropuertos, estaciones de tren y autobuses. Y necesito los registros telefónicos de las últimas 72 horas, ordenó a su equipo. Las primeras horas de investigación revelaron un inquietante patrón. Ambos habían desaparecido sin llevarse documentación oficial ni tarjetas de crédito. Sin embargo, en ambos armarios faltaban algunas prendas básicas: jeans, camisetas, ropa interior. Los taxistas que habían llevado a cada uno a sus respectivos domicilios la noche anterior coincidían. Parecían felices, relajados, hablando de los últimos detalles del enlace. Nada que indicara planes de fuga o miedo. Mientras caía la noche sobre Málaga, la preocupación se transformaba en temor. Carmen Ruiz, sentada en el borde de la cama de su hija, sostenía una fotografía reciente de Isabel, incapaz de comprender qué había sucedido. 3 días después, sin pistas consistentes, Mendoza recibió una llamada anónima a su teléfono personal. La voz, distorsionada electrónicamente, fue clara y concisa. Pare de buscar. Ellos desaparecieron porque descubrieron algo que no deberían saber. El comisario Mendoza permaneció inmóvil frente a su grabadora, reproduciendo por 4ª vez el mensaje anónimo recibido horas antes. Pare de buscar. Ellos desaparecieron porque descubrieron algo que no deberían saber. Cada palabra parecía resonar con mayor intensidad en la silenciosa oficina, iluminada únicamente por una lámpara de escritorio. Los técnicos del Departamento de Comunicaciones trabajaban frenéticamente para identificar cualquier ruido de fondo o acento distintivo. Uno de ellos, con auriculares y expresión concentrada, negó con la cabeza. Imposible, jefe. Han utilizado un distorsionador profesional. Ni siquiera podemos determinar si es hombre o mujer. A la mañana siguiente, el sol apenas comenzaba a iluminar los edificios de Málaga, cuando Mendoza reunió a su equipo en la sala principal. Un gran mapa de la Costa del Sol ocupaba la pared central, con marcadores rojos señalando las últimas ubicaciones conocidas de Isabel y David. Quiero que dividamos la investigación en 2 frentes, ordenó Mendoza, señalando a los inspectores López y Rodríguez. López, tú y tu equipo explorarán la hipótesis de fuga voluntaria. Rodríguez, el tuyo investigará posibles escenarios criminales. No descartemos que la llamada sea simplemente una distracción. Aquella misma tarde, el inspector López se presentó en el bufete de abogados donde trabajaba Isabel. La recepcionista lo condujo a una sala de reuniones donde 3 colegas de Isabel esperaban, visiblemente incómodos. Isabel era meticulosa con sus casos, nunca dejaba cabos sueltos, explicó Marta Gómez, socia del bufete. Tras una breve pausa, añadió: aunque, ahora que lo menciona, me pareció extraño que pidiera algunos días adicionales de permiso después de su luna de miel. Normalmente era la primera en volver al trabajo. Simultáneamente, el inspector Rodríguez revisaba los extractos bancarios de David Hernández en una sucursal del Banco Santander. Un patrón inusual llamó su atención. Durante los últimos 3 meses, David había retirado exactamente 50.000 pesetas cada 15 días. No eran cantidades alarmantes individualmente, pero en conjunto sumaban una cifra considerable. En Villa Carmen, Carmen Ruiz y María Hernández compartían un incómodo silencio en la cocina. El tic-tac del reloj antique de pared parecía marcar el ritmo de sus pensamientos entrecortados. Carmen finalmente reunió el valor para formular la pregunta que llevaba horas rondando su mente. María, ¿alguna vez David expresó dudas sobre la boda? María levantó la mirada de su taza de café, sorprendida. Nunca. Al contrario, estaba impaciente. Incluso aceleró los preparativos cuando inicialmente queríamos una ceremonia en otoño. La tensión en la mansión aumentó cuando Francisco Hernández llegó para la reunión familiar diaria.
Bajo el brazo, portaba varios periódicos cuyos titulares sensacionalistas saltaban a la vista. Los novios fantasma, amor o crimen. Desaparición que conmociona a la alta sociedad malagueña. Mientras tanto, en su despacho privado, Antonio Martínez examinaba meticulosamente los expedientes de su último caso como juez. Había condenado a 10 años de prisión a Manuel Sánchez, un narcotraficante de nivel medio que operaba en puertos de la Costa del Sol. Durante el juicio, Sánchez había pronunciado veladas amenazas, que entonces parecieron bravuconadas típicas. Por la tarde, Mendoza entrevistó a Lucía Torres, la mejor amiga de Isabel desde la universidad. Aproximadamente un mes antes de la boda, me preguntó cómo sería empezar de cero en otro país, sin contactos ni apoyos, confesó Lucía, retorciendo nerviosamente un pañuelo entre sus manos. Lo atribuí a nervios prenupciales. Ahora no estoy tan segura. La cena entre las familias Martínez y Hernández, inicialmente concebida como un acto de apoyo mutuo, degeneró rápidamente en un intercambio de acusaciones apenas veladas. Francisco, tras varias copas de vino, miró fijamente a Antonio. Quizás deberíamos considerar que su hija manipuló a mi David. Él nunca habría abandonado sus responsabilidades así. Carmen rompió en llanto ante la insinuación. Antonio, conteniendo su indignación, pidió a los Hernández que abandonaran su casa. La frágil alianza entre familias se había quebrado irremediablemente. Durante la siguiente semana, la investigación avanzó lentamente. Los empleados del Hotel Miramar confirmaron que no hubo cancelaciones inusuales ni solicitudes extrañas por parte de los novios. Sin embargo, López descubrió algo perturbador. 3 semanas antes de su desaparición, Isabel había consultado a un abogado especializado en cambios de identidad y residencia internacional. En la oficina de Mendoza, los expedientes crecían exponencialmente. El equipo forense analizaba el ordenador personal de David, una rareza tecnológica en 1987, encontrando búsquedas sobre Portugal y vida en el extranjero que habían sido parcialmente borradas. Al verificar las cámaras de seguridad del pequeño aeropuerto regional de Málaga, un agente descubrió algo perturbador. En la mañana anterior al desaparecimiento, David estuvo reunido secretamente con un hombre identificado como Roberto Fuentes, conocido intermediario del cartel de Medellín en la Costa del Sol. La imagen de David Hernández junto a Roberto Fuentes en el aeropuerto de Málaga cambió por completo el rumbo de la investigación. Mendoza observaba una y otra vez la grabación en la sala de operaciones de la comisaría, centrándose en aquel encuentro discreto que duró exactamente 7 minutos. Los dos hombres parecían mantener una conversación tensa, con David gesticulando nerviosamente mientras Fuentes permanecía impasible. «Necesito toda la información disponible sobre Roberto Fuentes», ordenó Mendoza, organizando rápidamente una reunión de emergencia con la Brigada Antinarcóticos. 1 hora después, el perfil completo del sospechoso se proyectaba en la pared de la sala de reuniones. Colombiano naturalizado español. Aparentemente un próspero empresario inmobiliario, pero bajo vigilancia desde hacía años por sus presuntas conexiones con el cartel de Medellín. Fuentes ha viajado 17 veces entre España y Colombia en los últimos 2 años, explicó el inspector Vázquez de Antinarcóticos. Maneja varias empresas que sospechamos son simples fachadas para el blanqueo de capitales y tiene conexiones con políticos locales y nacionales. La investigación sobre los negocios de la familia Hernández comenzó discretamente. Agentes vestidos de paisano vigilaban la mansión, fotografiando a cada visitante mientras otro equipo registraba minuciosamente los archivos administrativos de la cadena hotelera. La expansión del negocio en los últimos 5 años había sido meteórica. De 3 hoteles modestos a 8 establecimientos de lujo,
distribuidos por toda la Costa del Sol. Antonio Martínez utilizó sus influencias para obtener información confidencial. En una sala reservada del Palacio de Justicia, un colega magistrado le entregó un sobre marrón. Esto es completamente irregular, Antonio. Es una investigación preliminar sobre blanqueo de capitales en los hoteles Hernández, aún no formalizada oficialmente. Si alguien descubre que te lo he dado, al mismo tiempo, Carmen Ruiz decidió tomar la iniciativa por su cuenta. En una cafetería discreta del centro, se reunió con Miguel Soto, un ex policía reconvertido en detective privado. «Quiero que encuentre a mi hija», le dijo, entregándole fotografías recientes de Isabel. «Y aquí tiene una lista de preguntas personales que solo ella sabría responder, para verificar que realmente es ella si la localiza». El enfrentamiento en las oficinas centrales de Hoteles Hernández fue tenso. Francisco, visiblemente alterado por la presencia policial, se negó a proporcionar documentación financiera. «Sin una orden judicial, no tienen derecho a revisar nuestros archivos. Esto es acoso», protestó, amenazando con llamar a su abogado. Las investigaciones paralelas comenzaron a dar frutos inquietantes. El inspector López descubrió que David había abierto una cuenta secundaria 6 meses antes de la desaparición, con transferencias regulares hacia Portugal. Soto, siguiendo el rastro de Isabel en el hospital universitario, confirmó que había solicitado su historial médico completo, análisis de sangre actualizados y el carné internacional de vacunación. Mendoza interrogó a varios ex empleados de los Hoteles Hernández, obteniendo testimonios preocupantes. Había huéspedes que nunca salían de sus habitaciones, confesó una antigua camarera. Otros llegaban con reservas de semanas, pero se marchaban tras una noche. El señor Hernández nos decía que no hiciéramos preguntas. En Villa Carmen, Antonio reveló sus descubrimientos a Carmen. Los Hoteles Hernández están siendo investigados por posible blanqueo de dinero del narcotráfico. ¿Y si Isabel descubrió algo? ¿Y si estaba en peligro por saber demasiado? El análisis de los registros telefónicos mostró que Isabel había llamado a la embajada portuguesa varias veces en las semanas previas a la boda. Mientras tanto, Francisco Hernández mantenía una reunión privada con su abogado. «No pueden probar nada, simplemente porque no hay nada que probar», insistía, aunque el temblor en sus manos contradecía su aparente seguridad. Soto fotografió discretamente un pequeño apartamento en Torremolinos, donde, según varios testigos, Isabel había estado al menos 2 veces la semana anterior a su desaparición. Al anochecer, Mendoza y López revisaban todas las evidencias recopiladas, conectando los puntos, la posible fuga planificada, el posible conocimiento de actividades ilícitas, la posible amenaza. Carmen observaba una fotografía reciente de su hija, trazando suavemente el contorno de su rostro con el dedo. «¿Qué descubriste, hija mía? ¿De qué estabas huyendo?», susurró, mientras las primeras lágrimas de la noche rodaban por sus mejillas. Cuando los agentes finalmente lograron localizar e interrogar a Roberto Fuentes, su respuesta gélida creó más preguntas que respuestas. «David me buscó desesperado, diciendo que había descubierto los verdaderos negocios de su padre. Pero antes de que pudiera darme detalles, recibió una llamada de Isabel y salió corriendo. Fue la última vez que lo vi vivo». La declaración de Fuentes sobre David cayó como una bomba en la sala de interrogatorios. Mendoza ordenó inmediatamente vigilancia las 24 horas para el colombiano mientras profundizaban en los negocios de los Hernández. El inspector López dirigía ahora un equipo de auditores policiales que analizaban miles de documentos financieros confiscados de las oficinas centrales de la cadena hotelera. «Aquí hay algo realmente extraño», señaló López, desplegando varios estados contables. Los hoteles
reciben inversiones desproporcionadamente grandes comparadas con su flujo de caja declarado. Además, la expansión de los últimos 3 años se realizó sin ningún préstamo bancario visible. Sus dedos recorrieron columnas de números hasta detenerse en transferencias recurrentes desde empresas panameñas con nombres genéricos como Inversiones del Sur y Nuevos Horizontes. La presión sobre Francisco Hernández aumentaba por momentos. Aquella tarde, mientras intentaba destruir documentación comprometedora en su despacho, sufrió un colapso nervioso. Los empleados lo encontraron sudoroso, incoherente, agarrándose el pecho mientras papeles parcialmente quemados humeaban en una papelera metálica. La ambulancia lo trasladó al Hospital Carlos Haya, donde fue ingresado inmediatamente en la unidad coronaria. María Hernández permaneció junto a la cama de su marido durante horas, observando su rostro pálido conectado a monitores. Cuando Mendoza apareció silenciosamente en la habitación, ella pareció tomar una decisión largamente postergada. De su bolso extrajo una carpeta oculta en el forro. Francisco quemó la mayoría, pero guardé estos, murmuró, entregándole varios sobres. Son cartas amenazantes que comenzó a recibir hace aproximadamente 6 meses. Al principio las escondía de mí, pero las encontré por casualidad. Cuando le pregunté, dijo que eran gajes del oficio. Mientras tanto, el detective Soto seguía los pasos de Eduardo Vega, un conocido falsificador que operaba discretamente en Torremolinos. Tras varios días de vigilancia, lo abordó en un café apartado de la zona turística. La persuasión incluyó tanto dinero como veladas amenazas sobre compartir su paradero con ciertos elementos criminales que lo buscaban. La chica vino 2 veces, confesó finalmente Vega. Muy educada, muy profesional. Pagó en efectivo por documentos de identidad completos para 2 personas. Especificó que quería pasaportes españoles con nombres y apellidos similares a los reales, pero suficientemente diferentes para no levantar sospechas inmediatas. En Madrid, Antonio Martínez utilizaba sus últimos contactos en la judicatura para reunirse con un agente de Europol. En una oficina sin identificación externa, lejos de miradas indiscretas, revisó los detalles de la Operación Solarium, una investigación internacional sobre redes de blanqueo del cartel de Medellín en la Costa del Sol. Llevamos 2 años siguiendo este rastro, explicó el agente. La Costa del Sol es perfecta para el blanqueo. Gran volumen de turistas que justifican movimientos de efectivo, propiedades inmobiliarias con precios flexibles, autoridades locales susceptibles de ser corrompidas. Al regresar a Málaga, Antonio encontró a Carmen examinando minuciosamente las pertenencias de Isabel. Entre sus joyas había descubierto una pequeña llave sin identificación. No es de casa, ni del coche, ni de la oficina, explicó con frustración. ¿Qué puede abrir que sea tan importante como para llevarlo escondido entre sus joyas más valiosas? La investigación adquiría ahora una forma más definida. En la comisaría, Mendoza y Antonio contemplaban el panel de evidencias que cubría toda una pared. Las fotografías de Isabel y David estaban conectadas mediante hilos rojos con documentos financieros, testimonios de testigos y posibles rutas de escape. Ya no creo que estuvieran huyendo del matrimonio, reflexionó Mendoza. Estaban huyendo de algo mucho más peligroso. En el hospital, Francisco Hernández finalmente recuperó la conciencia. Sus primeros momentos de lucidez trajeron pánico a sus ojos cuando recordó los eventos recientes. Con voz quebrada, suplicó ver a su hijo antes de hacer una confesión que heló la sangre de los presentes. Ellos se lo llevaron. Yo debía dinero al cartel, y cuando David descubrió todo y amenazó con denunciarme, se llevaron a mi hijo y a la chica como garantía. La confesión de Francisco alteró completamente el panorama de la investigación.
Mendoza, que había registrado aquellas palabras en su grabadora de bolsillo, las reprodujo nuevamente para Antonio en el pasillo del hospital. Esto cambia nuestra perspectiva, reflexionó Mendoza, apagando el dispositivo. Si fuera un secuestro convencional, habríamos recibido alguna prueba de vida, alguna demanda concreta. No tiene sentido mantener rehenes durante meses sin comunicación. Antonio asintió, procesando la información. A menos que no sea un secuestro, sino una fuga planificada. Si Isabel y David descubrieron la conexión con el narcotráfico, pudieron percibir que sus vidas corrían peligro real. Aquella misma tarde, en la sala de crisis de la comisaría, el equipo investigador reformuló su teoría principal. Creo que descubrieron el esquema de blanqueo, entendieron el peligro y decidieron desaparecer por su cuenta, explicó López, señalando el complejo diagrama de conexiones en la pizarra. El interrogatorio formal a Eduardo Vega proporcionó la confirmación que necesitaban. El falsificador, sentado incómodamente bajo la intensa luz de la sala, reconoció las fotografías que le mostraron. Sí, se parecían mucho a estas personas. Muy educados, no como mi clientela habitual. Querían documentación completa, pasaportes, permisos de conducir, incluso carnets de la Seguridad Social, con nombres ligeramente diferentes a los suyos. Durante los días siguientes, agentes revisaron meticulosamente las grabaciones de seguridad del puerto de Algeciras, identificando finalmente a una pareja que coincidía con la descripción física de Isabel y David, embarcando en el ferry hacia Tánger la mañana posterior a su desaparición. En Villa Carmen, Carmen Ruiz empaquetaba algunas prendas en una pequeña maleta. Sus movimientos revelaban una determinación renovada. Si mi hija está viva en algún lugar, voy a encontrarla. Comenzaré por Marruecos, seguiré su rastro paso a paso si es necesario. Mientras tanto, López descubrió un atlas escondido bajo el colchón en el apartamento de Isabel. Las páginas correspondientes a Portugal, Marruecos y varios países latinoamericanos estaban marcadas con anotaciones en los márgenes, algunas destacando lugares sin extradición o controles laxos. En Tánger, Soto seguía el rastro fresco, mostrando fotografías en hoteles y restaurantes del centro histórico. En el Hotel Continental, un recepcionista de edad avanzada reconoció a la pareja. Estuvieron 2 noches, muy discretos. Apenas salían de su habitación. Después tomaron un taxi hacia la estación de autobuses, mencionaron Casablanca. María Hernández, devastada por las revelaciones, confrontó a Francisco en su habitación hospitalaria. ¿Cómo pudiste ponernos en esta situación? ¿Cómo pudiste arriesgar así la vida de nuestro hijo? Sus lágrimas no eran ya de preocupación, sino de rabia contenida durante años. Mendoza coordinaba ahora una compleja operación internacional, estableciendo contactos con Interpol y la policía marroquí para seguir la pista de los desaparecidos. Las primeras respuestas no resultaron alentadoras. Marruecos era un punto de tránsito común para quienes deseaban desaparecer, ofreciendo múltiples rutas hacia destinos diversos. Antonio examinaba un mapa desplegado sobre la mesa de su despacho, trazando posibles itinerarios. Desde Marruecos podrían regresar a Europa vía Portugal, evitando controles fronterizos españoles, o continuar hacia África Occidental. Incluso podrían dirigirse a Sudamérica a través de las Islas Canarias. Durante la revisión del cuaderno de direcciones de Isabel, Carmen encontró un contacto subrayado. Elena Cordero, antigua compañera de facultad, residiendo actualmente en Lisboa. Este hallazgo orientó la investigación hacia Portugal como destino probable. Francisco, ahora bajo custodia policial en el hospital, fue informado formalmente de su situación legal. Está usted investigado por blanqueo de capitales y posible implicación en la desaparición de 2 personas.
tiene derecho a guardar silencio y a asistencia letrada. En Casablanca, Soto descubrió que la pareja había comprado billetes de autobús hacia Rabat, pero varios testigos afirmaban que en realidad habían tomado el transporte en dirección a Tánger nuevamente. Claramente una pista falsa, dejada intencionalmente. 8 meses después de la desaparición, cuando la investigación parecía estancarse nuevamente, Antonio recibió una carta anónima con matasellos de Lisboa. No contenía mensaje escrito, solo una fotografía. Una playa desconocida al atardecer y apenas visible en la arena, el dibujo de un corazón con las iniciales I+D, la firma que Isabel siempre utilizaba en las cartas a sus padres. La fotografía de la playa con el corazón dibujado transformó el semblante de Carmen instantáneamente. Sus manos, que habían sostenido la imagen con incertidumbre, ahora temblaban por una emoción completamente distinta. «Es ella, Antonio, nadie más dibuja así», exclamó, señalando el característico corazón con las iniciales. Este es el mismo símbolo que Isabel utilizaba desde niña en todas sus cartas. Es su manera de decirme que está viva. La esperanza, ese sentimiento que había estado desvaneciéndose durante meses, renació con fuerza renovada. Antonio inmediatamente contactó con Mendoza, quien organizó una reunión urgente en la comisaría. En el laboratorio forense de la Policía Nacional, técnicos especializados analizaban minuciosamente la fotografía. Ha sido tomada recientemente, no más de una semana antes del envío, confirmó el responsable del laboratorio. Es papel fotográfico estándar, disponible en cualquier tienda de revelado. Un geógrafo especializado en costas ibéricas fue consultado para identificar la playa. La combinación de arena clara, esta formación rocosa característica y la orientación del atardecer sugieren que estamos mirando algún punto del Algarve en el sur de Portugal, explicó señalando detalles específicos en la imagen. Mendoza, convencido de que estaban ante una pista sólida, solicitó una licencia especial a su superior. Este caso se ha convertido en algo personal, señor. He dedicado casi 2 años de mi vida a esta investigación y necesito ver su conclusión. Al día siguiente, en el aeropuerto de Lisboa, Mendoza y Antonio fueron recibidos por el inspector João Ferreira de la Policía Judicial Portuguesa. Hemos revisado nuestros archivos buscando coincidencias con sus desaparecidos, explicó Ferreira durante el trayecto hacia la comisaría central. No hay registros oficiales, pero en un país con fronteras abiertas hacia España, es relativamente sencillo establecerse sin llamar la atención. Mientras tanto, en Málaga, Carmen organizaba metódicamente todas las fotografías familiares de Isabel en orden cronológico, buscando patrones o señales que pudieran haber pasado desapercibidas anteriormente. Siempre tuvo una forma particular de comunicarse, murmuró para sí misma, observando cómo el mismo símbolo del corazón aparecía en postales, cartas y dedicatorias desde que Isabel era adolescente. En Lisboa, Mendoza y Ferreira visitaron el apartamento de Elena Cordero, antigua compañera universitaria de Isabel. La mujer los recibió con evidente nerviosismo. Sí, hace unos 7 meses vino una mujer que se parecía mucho a Isabel, aunque llevaba el pelo mucho más corto y oscuro, admitió Elena tras mostrarle las fotografías. No dijo ser Isabel, pero hizo muchas preguntas sobre cómo era vivir en Portugal, trámites de residencia, zonas tranquilas para establecerse. Siguiendo esta confirmación, el equipo se desplazó hacia el sur. En la playa de Sagres, Antonio comparó el escenario real con la fotografía recibida, confirmando similitudes inconfundibles en las formaciones rocosas y la perspectiva. Mostró la imagen a varios pescadores locales, uno de los cuales asintió con reconocimiento. Esta playa está a pocos kilómetros al este, es poco frecuentada por turistas, principalmente visitada por residentes locales, explicó en un portugués sencillo.
En una pequeña posada en Lagos, el propietario reconoció la fotografía de la pareja después de cierta insistencia. Estuvieron aquí aproximadamente 2 semanas el año pasado. Muy reservados. Pagaron todo por adelantado en efectivo. Apenas interactuaban con otros huéspedes. Un vendedor de artesanía anciano en el mercado local proporcionó otro fragmento crucial. Compraron una de mis pequeñas embarcaciones talladas en madera, recordó, señalando piezas similares en su puesto. Dijeron que querían algo para recordar el comienzo de su nueva vida. La búsqueda se intensificó cuando Carmen llamó emocionada a Antonio. Encontré algo en su diario. Isabel siempre tuvo fascinación por Fernando Pessoa, el poeta portugués. Mencionaba frecuentemente su deseo de visitar su casa en Lisboa. Siguiendo esta pista, Mendoza y Ferreira visitaron la casa Fernando Pessoa, revisando cuidadosamente el registro de visitantes. Descubrieron firmas que, aunque bajo nombres diferentes, presentaban rasgos caligráficos sorprendentemente similares a los de Isabel y David. Tras días recorriendo el Algarve, siguiendo pistas fragmentarias, un avance significativo llegó inesperadamente. Un agente inmobiliario de Tavira reconoció las fotografías que le mostraron. Vendí una casa pequeña cerca de la playa a una pareja española en diciembre de 1987. Se presentaron como Elena y Daniel Hidalgo, afirmó, buscando en sus archivos. De hecho, conservo la fotografía que tomé el día de la entrega de llaves. Con manos temblorosas, extrajo una imagen donde se veía a un hombre y una mujer de espaldas, contemplando el mar desde la terraza de una modesta vivienda. Aunque no mostraba sus rostros, la silueta y postura resultaban inconfundiblemente similares a las de Isabel y David. La fotografía del agente inmobiliario representaba la primera evidencia tangible de que Isabel y David habían asumido nuevas identidades como Elena y Daniel Hidalgo, estableciéndose en Portugal. Mendoza observaba la imagen repetidamente, como si pudiera extraer más información de aquellas siluetas recortadas contra el atardecer. «Necesitamos investigar esta propiedad inmediatamente», ordenó Ferreira, desplegando un mapa de Tavira sobre la mesa. «Si vivieron allí durante algún tiempo, seguramente dejaron más rastros que podamos seguir». Al día siguiente, el equipo visitó la pequeña casa cerca de la playa. Los actuales propietarios, un matrimonio holandés retirado, les permitieron entrar cuando Ferreira mostró su identificación policial. El interior había sido completamente renovado, borrando cualquier evidencia física de los anteriores inquilinos. «Compramos la casa hace unos 5 años», explicó la mujer. El agente inmobiliario mencionó que la pareja anterior había realizado una renovación completa antes de venderla. Una vecina anciana resultó ser más útil que la propia vivienda. «Eran muy educados, pero reservados», recordó mientras regaba sus geranios. La señora hablaba varios idiomas perfectamente. Ayudaba con traducciones a los extranjeros. Él pasaba mucho tiempo cerca del puerto. Le fascinaban los barcos. En el tribunal de Málaga, Francisco Hernández, visiblemente deteriorado, prestaba declaración sobre los acontecimientos que habían precedido a la desaparición. «David encontró documentos en mi despacho. Me confrontó furioso», confesó con voz quebrada. «Le dije que era demasiado tarde para salir, que estábamos todos en peligro si denunciaba la operación». El fiscal presentó transcripciones de interceptaciones telefónicas realizadas meses después de iniciada la investigación. «Tenemos que resolver el problema del hijo del hotelero y de la novia abogada. Saben demasiado», decía una voz identificada como perteneciente a un lugarteniente del cartel colombiano. Carmen y María, sentadas juntas en el tribunal, compartían ahora no solo el dolor de la pérdida, sino la comprensión de haber sido ambas víctimas de circunstancias terribles.
María tomó la mano de Carmen cuando escucharon las amenazas contra sus hijos. En el puerto de Tavira, Mendoza entrevistó a un vendedor de embarcaciones que mantenía meticulosos registros. Aquí está, confirmó tras revisar sus archivos. Daniel Hidalgo compró un pequeño velero en abril de 1988 y lo vendió aproximadamente 2 años después. El rastro en Tavira confirmaba que la pareja había vivido discretamente en la localidad durante aproximadamente 2 años. En una agencia de traducción local, el propietario recordaba perfectamente a Elena. Trabajó para nosotros haciendo traducciones español, inglés, portugués, explicó mostrando algunos contratos. Era excelente profesional, pero siempre rechazaba trabajos que requirieran presentarse en eventos públicos o reuniones con clientes. Siguiendo el movimiento bancario limitado de la pareja, los investigadores descubrieron una transferencia significativa para la compra de una propiedad en Viana do Castelo, al norte de Portugal, realizada en 1990. Parece que se mudaron hacia el norte después de considerar que el Algarve ya no era seguro, teorizó Mendoza. Probablemente temían ser reconocidos con el aumento del turismo español en la zona. Ferreira confirmó en el registro de propiedades que Elena y Daniel Hidalgo figuraban todavía como propietarios de una casa cercana al puerto de Viana do Castelo. Más revelador aún fue descubrir que habían establecido un pequeño negocio de alquiler de embarcaciones para turistas llamado Nuevo Amanecer. En Málaga, López analizaba los testimonios de miembros del cartel ahora encarcelados. La orden vino directamente de Medellín, confirmó uno de ellos a cambio de beneficios penitenciarios. Ninguna filtración sería tolerada, especialmente viniendo de alguien tan cercano a la operación. Antonio y Carmen, hospedados en su hotel de Lisboa, debatían el dilema moral que enfrentaban. Si los encontramos, ¿estamos trayéndolos de vuelta al peligro del que huyeron?, cuestionó Carmen. ¿O el peligro ya ha pasado con Francisco en prisión y el cartel desmantelado? La investigación dio un giro inesperado cuando Ferreira recibió información crucial. Daniel y Elena habían registrado 2 hijos en Portugal. Certificados de nacimiento confirmaban la existencia de Ana, nacida en 1989, y Miguel en 1991, ambos registrados como ciudadanos portugueses. Tras meticuloso planeamiento, Mendoza, Ferreira y Antonio finalmente llegaron al pequeño despacho de la empresa Nuevo Amanecer, en el puerto de Viana do Castelo, donde una mujer de aproximadamente 38 años organizaba papeles tras el mostrador. Cuando levantó la mirada y vio a su padre después de casi 12 años, el impacto fue visible en su rostro, y las únicas palabras que logró pronunciar fueron: «Papá, ¿cómo nos encontraste?». El tiempo pareció detenerse en aquel pequeño despacho frente al puerto. Isabel, o Elena como se hacía llamar ahora, permaneció inmóvil, el bolígrafo que sostenía rodando lentamente sobre el mostrador. Antonio, igualmente paralizado, contemplaba el rostro de su hija, tan familiar y a la vez tan cambiado por los años. Mendoza, con la discreción de quien ha presenciado muchos reencuentros a lo largo de su carrera, hizo un gesto sutil a Ferreira para retroceder, otorgándoles un momento de privacidad. Isabel finalmente rodeó el mostrador con pasos vacilantes y se arrojó a los brazos de su padre. Las lágrimas brotaron instantáneamente, 12 años de ausencia condensados en un abrazo tembloroso. Pensé que nunca más te vería, logró articular entre sollozos entrecortados. Con manos temblorosas, Isabel tomó el teléfono y marcó un número que sabía de memoria. «Daniel, necesito que vengas inmediatamente a la oficina», dijo con voz alterada. «Sí, nos han encontrado». «No, no es lo que estamos pensando». 20 minutos después, la puerta se abrió bruscamente. David, ahora Daniel,
se detuvo en seco al ver a Antonio y los dos policías. Sus ojos, acostumbrados a escudriñar el horizonte marino, recorrieron la habitación calculando instintivamente posibles salidas, un hábito adquirido tras años de vigilancia constante. Los cuatro se sentaron en la pequeña sala posterior, tazas de café intactas sobre la mesa. El silencio se extendió varios minutos hasta que Isabel reunió valor para comenzar. Todo empezó cuando David encontró documentos codificados en el despacho de Francisco, explicó con voz que ganaba firmeza gradualmente. David continuó el relato, sus manos entrelazadas sobre la mesa. Mi padre confesó todo cuando lo confronté. El cartel lo tenía completamente controlado, amenazaba a nuestra familia. Cuando se dio cuenta de que yo sabía demasiado, me advirtió que yo también estaba marcado. Isabel explicó cómo había investigado posibles vías legales. Consideré denunciarlo todo a las autoridades, pero descubrí conexiones del cartel con jueces y policía. No sabíamos en quién confiar, dijo, mirando significativamente a Mendoza, quien asintió comprensivamente. Durante la siguiente hora, relataron meticulosamente la elaboración de su plan. Pequeñas retiradas de dinero para no levantar sospechas, consultas con especialistas en diferentes ciudades para no crear patrones detectables, la adquisición de documentación falsa. Isabel describió su compleja ruta tras la desaparición. De Málaga a Valencia, después utilizamos identidades falsas intermedias, tomamos el ferry a Tánger, viajamos por Marruecos y finalmente regresamos a Portugal por una ruta inesperada. Cuando Antonio preguntó sobre la fotografía de la playa, Isabel admitió su momento de debilidad. Fue imprudente, lo sé, pero después de 5 años necesitaba que supierais que estábamos vivos. La playa era donde decidimos empezar de nuevo, el corazón nuestro mensaje privado. Mendoza les explicó la situación actual. Francisco cumplía condena. El esquema de blanqueo había sido desmantelado, y los principales miembros del cartel estaban presos o muertos. El peligro inmediato probablemente ha pasado, concluyó cautelosamente. En ese momento, la puerta se abrió lentamente y 2 niños entraron con curiosidad. Una niña de 11 años y un niño de 9 se detuvieron al ver a desconocidos hablando con su madre. Isabel extendió su mano hacia ellos, invitándolos a acercarse. «Ana, Miguel, este señor es vuestro abuelo», dijo con voz suave. «Viene de España, de quien siempre os hemos hablado». Antonio se arrodilló para quedar a la altura de los niños, la emoción evidente en cada arruga de su rostro. «He esperado tanto tiempo para conoceros», murmuró, extendiendo su mano sin atreverse a tocarlos. Con palabras sencillas, David e Isabel explicaron a sus hijos. «Tuvimos que dejar España antes de que nacierais porque había personas malas, pero ahora quizás podamos visitarla juntos algún día». Mientras Mendoza y Ferreira se retiraban discretamente para dar privacidad a la familia reunida, Antonio formuló la pregunta que cambiaría todo. «Carmen está esperando en el Hotel de Lisboa. ¿Estáis preparados para verla y finalmente decidir si esta vida secreta sigue siendo necesaria o si ha llegado el momento de que Elena y Daniel vuelvan a ser Isabel y David?» El reencuentro con Carmen fue organizado en un discreto hotel de Viana do Castelo, a donde ella viajó inmediatamente tras recibir la llamada de Antonio. La recepción estaba prácticamente vacía, cuando Carmen aguardaba nerviosamente, arreglándose el cabello canoso, mientras sus ojos no dejaban de vigilar la puerta giratoria. Cuando Isabel entró acompañada de Antonio, el mundo pareció detenerse. Carmen permaneció inmóvil durante un segundo que pareció eterno, antes de correr hacia su hija. Se fundieron en un abrazo que intentaba recuperar 12 años de ausencia. Carmen acariciando el rostro de Isabel, como queriendo memorizar cada nuevo rasgo, cada línea que el tiempo había dibujado sin que ella pudiera presenciarlo. Mi niña está viva»,
repetía Carmen entre lágrimas, incapaz de articular nada más complejo que esa simple verdad que durante tanto tiempo había sido solo una esperanza. El momento se volvió aún más emotivo cuando los niños entraron tímidamente en el vestíbulo. Carmen se arrodilló ante ellos, sus manos temblorosas deteniéndose a centímetros de sus rostros, temerosa de asustarlos. «Ana tiene tus ojos, Isabel», susurró maravillada. «Y Miguel, el sonrisa es idéntica a la del abuelo Antonio cuando era joven». Instalados en la suite del hotel, Isabel mostró álbumes de fotografías que documentaban los años perdidos. Un pequeño apartamento en Tavira, el nacimiento de Ana en el hospital de Faro, la inauguración del negocio de barcos. Cada imagen era una puñalada de dulce dolor para Carmen, evidencia de una vida construida sin ella. «Vivimos con miedo constante durante años», explicó David. «Cada sirena policial, cada desconocido que nos miraba 2 veces en la calle, nunca sabíamos si el cartel finalmente nos había localizado». Isabel rompió a llorar al describir los momentos de soledad más profunda. «En los cumpleaños, en Navidad, cuando nacieron los niños, siempre pensaba en ti, mamá. Imaginaba cómo habrías disfrutado sostener a tus nietos por primera vez». Carmen, sosteniendo las manos de su hija, reveló el impacto devastador de su desaparición. «Tu padre se jubiló anticipadamente para dedicarse por completo a buscarte. Yo casi me rendí completamente en un momento muy oscuro». No mencionó directamente su intento de suicidio, pero la mirada que intercambió con Antonio lo dijo todo. Mendoza mantuvo una reunión privada con la pareja para explicarles su situación legal. No enfrentan cargos criminales, pero regresar a España significaría lidiar con cuestiones burocráticas complejas, atención mediática intensa y muchas explicaciones públicas. Esa tarde, David recibió una llamada de su madre. La conversación fue tensa, llena de emociones contenidas. «Sí, estoy bien, mamá. No quiero hablar con papá todavía. Necesito tiempo para procesar todo esto». Carmen pasó horas en el jardín del hotel con sus nietos, intentando comunicarse con su rudimentario portugués, compartiendo anécdotas sobre Isabel cuando era pequeña. Los niños, inicialmente reservados, gradualmente se abrieron ante esta abuela, que les contaba historias de una madre que no conocían completamente. Durante la cena familiar, la primera en 12 años, Antonio propuso un brindis que resumía el sentimiento general, por las segundas oportunidades y por el tiempo que aún tenemos por delante. Esa noche, Isabel y David contemplaban las luces de la ciudad desde la terraza del hotel, reflexionando sobre el giro que sus vidas acababan de dar. «Durante años solo nos tuvimos el uno al otro», murmuró Isabel. «Ahora tenemos una elección real por primera vez en mucho tiempo». Tras varios días de reuniones emotivas y largas conversaciones sobre el futuro, la familia ampliada comenzó a prepararse para una visita decisiva a la prisión de Málaga, donde Francisco, ahora enfermo y envejecido, aguardaba ansiosamente el encuentro con el hijo que creía haber perdido para siempre. Un encuentro que podría finalmente cerrar el ciclo de secretos y recomienzos o reabrir heridas demasiado profundas para cicatrizar. La familia emprendió el viaje a Málaga una semana después, cuando todos los preparativos legales fueron completados. En el avión, Isabel apretaba la mano de David mientras contemplaban la costa española que se recortaba bajo ellos, un paisaje que no habían visto en 12 años. El corazón les latía con fuerza al pensar que pisarían de nuevo el suelo que habían abandonado en circunstancias tan dramáticas. Antonio había organizado una entrada discreta en la ciudad, con coches de cristales tintados esperándolos en el aeropuerto. «Hemos intentado mantener vuestra llegada en secreto por ahora», explicó mientras recorrían calles que resultaban simultáneamente familiares y extrañas. «Necesitáis tiempo para adaptaros antes de enfrentar todas las preguntas». La visita a la prisión provincial
se programó para la mañana siguiente. David apenas durmió, alternando entre la ansiedad y la rabia contenida. Cuando finalmente se sentó en la austera sala de visitas, la puerta se abrió para revelar a Francisco Hernández, un hombre envejecido prematuramente que avanzaba apoyado en una bengala. Sus ojos se iluminaron con incredulidad al ver a su hijo. «David, mi hijo», susurró Francisco, su voz quebrada por la emoción y los años de culpa. La conversación fue tensa, cargada de 12 años de ausencia y resentimiento. Francisco explicó entre lágrimas cómo todo había comenzado. «Pensé que era solo un negocio más. Luego se volvió imposible salir. Cuando descubriste la verdad, temí que te mataran. Nunca imaginé que desaparecerías». David mantuvo una compostura rígida mientras escuchaba. «Destruiste nuestras vidas, padre. Tuvimos que abandonarlo todo, vivir escondidos, mentir a nuestros propios hijos sobre quiénes somos realmente». Al finalizar la visita, cuando David se levantaba para marcharse, Francisco preguntó con voz temblorosa si volvería a visitarlo alguna vez. David se detuvo en la puerta, su respuesta medida pero no carente de emoción. «No lo sé. Tal vez. No por ti, sino por mis hijos, que merecen conocer su historia completa, incluso las partes más oscuras». Esa tarde, Isabel visitó su antiguo apartamento en Pedregalejo, mantenido intacto por Antonio durante todos estos años. Al abrir el armario y encontrar su vestido de novia preservado con mimo, las lágrimas fluyeron libremente. Lágrimas por aquella joven que tuvo que desaparecer para poder sobrevivir. La pareja accedió a una conferencia de prensa limitada, donde ofrecieron una explicación sobria de sus circunstancias. «Hicimos lo que consideramos necesario para sobrevivir», explicó Isabel con firmeza. «No nos arrepentimos de nuestra decisión, solo de las circunstancias que la hicieron necesaria». En una visita privada a la Catedral de Málaga, vacía excepto por ellos, Isabel tomó la mano de David mientras recorrían la nave central. «Era aquí donde debíamos haber comenzado nuestra vida juntos, no donde debíamos dejarla atrás», susurró con una mezcla de nostalgia y gratitud por el camino recorrido. Los días siguientes estuvieron llenos de reuniones con abogados que explicaron las opciones disponibles. Pueden mantener su residencia en Portugal, pero recuperar oficialmente sus identidades españolas. Los niños pueden obtener la doble nacionalidad sin complicaciones. Carmen y María, las madres que tanto habían sufrido, encontraron consuelo compartido durante un té en la terraza del hotel. «Nuestros hijos sobrevivieron y construyeron algo bueno», comentó María. «Eso es lo único que realmente importa ahora». 2 semanas después, la familia regresó a Portugal, decidiendo mantener su empresa Nuevo Amanecer y su residencia principal en Viana do Castelo, pero con planes de visitas regulares a Málaga. Los niños, fascinados por su recién descubierta herencia española, ya planeaban pasar parte de sus vacaciones escolares con sus abuelos. En la misma playa del Algarve que aparecía en aquella misteriosa fotografía, Isabel y David renovaron sus votos matrimoniales en una ceremonia íntima al atardecer. Esta vez, rodeados por sus familias completas, simbolizaban la unión de vidas que habían estado separadas demasiado tiempo. Al ponerse el sol, contemplaban el horizonte mientras sus hijos corrían por la arena y sus padres conversaban tranquilamente a lo lejos. «Perdimos tanto», murmuró Isabel con cierta melancolía. David entrelazó sus dedos con los de ella, dibujando después en la arena un corazón con las iniciales I+D, exactamente como en la fotografía que habían enviado años atrás. «No son 2 vidas separadas ahora», respondió con serenidad. «Es una sola vida, finalmente completa».